No, muchas gracias. Yo quiero saludar a los asistentes, darles gracias por estar hoy con nosotros. Es un saludo desde el Colegio de Abogados de Risaralda, de la Escuela Nacional de Formación. Estos eventos son completamente gratuitos, son periódicos y son dictados por especialistas en cada una de las materias. Cuando nosotros encontramos desde el colegio que hay temas que ameriten discusión o que haya que profundizarlos, buscamos a un experto que nos done tiempo y tratamos de formar a nuestros abogados, a nuestros estudiantes, a los contratistas, etcétera. Yo quiero presentarles hoy al doctor Wilmer Javier Cataño Ramírez. Wilmer Javier Cataño Ramírez, él es ingeniero industrial, especialista en gerencia de riesgos y seguridad y salud en el trabajo. Es director general de la empresa Dirección Efectiva, firma consultora especializada en implementación y mantenimiento de sistema SST para empresas y propiedad horizontal. Temas a tratar hoy, taller sobre la correcta implementación del tratamiento y protección de datos personales. Ese es un tema del cual desconocemos bastante, pero es de mucha actualidad. Y ahora con la implementación de nuevas tecnologías sí que va a ser importante. Ahorita nos están tomando huellas dactilares a donde vamos, incluso en odontología. Ahorita vamos a bancos y nos ponen a tomar la huella. A veces hay cámaras que nos están filmando. Incluso uno entra a un conjunto residencial y sabe que lo están filmando. A veces le piden a uno que llene la planilla de información y eso le piden a uno teléfono, correo electrónico, dirección, una cantidad de información a veces muy sensible. Esto se ha prestado a veces para fraudes y se ha prestado para malas interpretaciones. Yo quisiera aprender un poquito de eso, que ustedes se informaran acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, doctor Wilmer, yo no sé si nos estará acompañando el jurídico del municipio. El doctor Juan Carlos Cataño también había quedado a conectarse, de pronto se nos conecta ahorita. Pero, doctor Wilmer, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Le cuento que el tiempo es corto, luego tendremos una breve, unas preguntas que nos van a escribir por el chat acerca de lo que usted vaya narrando, nos van escribiendo las preguntas y al final pues se las formularemos para no interrumpirle su charla. Entonces, doctor Wilmer, bienvenido, el auditorio es suyo, muchísimas gracias. Bueno, doctor Gerardo, muchísimas gracias para todos. Para mí es un honor estar aquí en esta conferencia. No sin antes agradecer al Colegio de Abogados de Pereira, al Colegio de la Abogacía Colombiana, a la Escuela Nacional de Formación Jurídica y claramente a la oficina del doctor Gerardo Bernal, que siempre desde hace un par de años nos ha brindado el espacio para poder compartir algunos temas que tenemos que contarles. Acá exploraremos un tema súper importante que está de auge, sobre todo con todo el tema de las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación, todo el tema que tiene que ver con la ley de tratamiento y protección de datos personales. Para ello vamos a contar con la presencia de una experta en la materia, Alexandra Páez Méndez. Ella hace parte de nuestro equipo consultor de Dirección Efectiva. Somos una firma consultora, como usted lo mencionaba, doctor Gerardo, que no solamente nos dedicamos a temas de seguridad y salud en el trabajo, donde estuvimos el pasado 14 de marzo allí en el Lucy Tejada de manera presencial, sino que también hacemos otros temas que están a la vanguardia, como este que tiene que ver con todo el tema del tratamiento de datos personales. Vuelvo y lo confirmo, lo que antes se conocía como Habeas Data, pero pues todo eso nos lo va a contar ahora Alexandra. Y bueno, pues nada, esta es una persona que nos ha acompañado bastante tiempo durante la compañía, donde ha asesorado numerosas empresas, numerosos tipos de industrias, además de muchas propiedades horizontales, dando el cumplimiento no solamente de lo que dice el marco normativo, que ahorita nos va a enfocar sobre eso, sino también resolviendo todos esos requerimientos que ha dado la Superintendencia de Industria y Comercio cuando están latentes a una multa, a una aclaración o a esas malas implementaciones y malas prácticas que nos van a dar, pues que nos llegan a veces como a parecer fácil de hacer y pues que no se deben hacer. Así que no más preámbulos y porque el tiempo es corto, le doy la bienvenida a Alexandra Páez Méndez, quien nos va a acompañar esta tarde con todo el tema de su conferencia, a quien le pido el favor nos ayudes a habilitarle su cámara y su proceso de compartir para que nos podamos iniciar de manera oportuna. Mil gracias a todos. Alexandra Páez Méndez, bienvenida, ya vamos a habilitar el micrófono. Habilitado, bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Me presento, mi nombre es Alexandra Páez, hago parte de la firma Dirección Efectiva, más o menos hace unos 9 años. Efectivamente, soy la experta en tratamiento y protección de datos personales, pero estoy aquí también para aprender con ustedes. El día de hoy hablaremos sobre algo muy importante, que es la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. Efectivamente conocemos, espérenme, ya les proyecto la pantalla. Ya está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se está viendo, doctora, claro que sí. Perfecto. Hablaremos sobre la implementación de la Ley de Tratamiento de Datos Personales. Porque sobre la implementación, precisamente conocemos que es una normatividad que efectivamente todos debemos implementar, todos debemos conocer y todos debemos darle cumplimiento. Pero ¿cómo hacemos para la implementación? Nos hablan de diferentes maneras, que hay que tener políticas, documentos, avisos, acuerdos, autorizaciones, pero ¿cómo se lleva a cabo esa implementación? El día de hoy lo vamos a ver. Entonces, el objetivo de este taller precisamente es brindar esos conocimientos y las herramientas necesarias para poder cumplir con la implementación de esta normatividad. El taller tiene un enfoque teórico práctico. Inicialmente vamos a hablar de temas normativos, de conceptos básicos, de principios rectores, pero después de conocer un poco esto para que entiendan pues, cómo es la implementación, vamos a hacer un ejercicio práctico desde el diagnóstico hasta la recolección de los datos para poder entender en realidad para las diferentes industrias cómo se implementa esta normatividad. Los módulos que vamos a ver, entonces vamos a empezar con la normatividad colombiana, que es bastante extensa, y no me voy a detener tanto en la normatividad, pues porque se nos va el tiempo, pero es bien importante que la conozcamos, ¿listo? El módulo 1, la introducción a ese marco legal, o sea, qué dice esa normatividad y cómo yo debo aplicarla y en qué momentos realmente necesito aplicarla, los conceptos básicos y demás. Módulo 2, las obligaciones legales que tienen todas las empresas, entidades, organizaciones que tratan la información personal y cómo le damos cumplimiento. Módulo 3, seguridad y sanciones en caso de incumplimiento. Módulo 4, vamos a hacer la implementación práctica, ahí vamos a participar todos, ahí vamos a hacer el ejercicio, porque aparte de brindar el conocimiento, queremos precisamente es que ustedes también puedan hacer esa práctica para que puedan llevarlo a sus diferentes empresas o proyectos que tengan. Y módulo 5, casos prácticos. Vamos a traer casos de la vida real que pasan y cómo los vamos a solucionar, cómo los vemos, si son tan comunes o no. Entonces vamos a dar inicio. Marco legal y normativo en Colombia. Como conocemos y hemos escuchado, la ley madre, por decirlo así, es la ley 1581 del 2012. La escuchamos o la hemos escuchado en avisos de privacidad, como decía el doctor Gerardo, cuando ingresamos a centros comerciales, propiedades horizontales, cuando ingresamos a bancos, efectivamente tienen cámaras, ¿cierto? Y esta ley siempre está ahí como plasmada. Usted está haciendo grave monitoreo de acuerdo a la ley 1581. Pero, ¿qué nos dice esa ley 1581? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Resulta que pensamos que desde el 2012 nace esta normatividad y no, desde el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia ya se está hablando del derecho fundamental que teníamos todas las personas a conocer, rectificar, modificar, actualizar toda la información personal, inclusive a saber quién estaba tratando nuestros datos. Otros decretos que son importantes mencionarles, decreto 1377, que detalla los procedimientos específicos y coloca pues las palabras mágicas de toda normatividad en Colombia, que son fechas límites de implementación y multas por la omisión de lo mismo. Aunque la ley 1581 nos habla de multas, este decreto 1377 volvió a fortalecer esto, porque pues a nosotros los colombianos, o a la gran mayoría, hasta que no nos dicen es que si usted no vale, yo lo multo, yo lo sanciono, no es importante y si no le prestamos la atención. Entonces, esos decretos, lo que han salido después de la ley 1581, lo que han hecho es fortalecer precisamente estos ámbitos de aplicación y pues las fechas límites de implementación. Decreto 866 del 2014, donde nos habla de qué empresas o qué entidades deben inscribir las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí?
Pero el decreto de 74 sale en el 2015, compila el decreto 866 y nos dice efectivamente quiénes son los obligados. Hasta ese momento, en el 2015, todos estábamos obligados a hacer el registro de las bases de datos. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el 2018, con el decreto 90, la superintendencia se dio cuenta que efectivamente solamente el 2% de todos los obligados tenían que realizar o en su momento habían cumplido con el registro de esos datos. Entonces salió un nuevo decreto y ya les voy a hablar específicamente sobre el Registro Nacional de Bases de Datos. Posterior a eso, circular única de la SIC define las directrices, el cumplimiento, los controles que se deben tener en cuenta para la buena implementación y el seguimiento de esta normatividad, porque no solamente yo publiqué una política y yo implementé un manual y paré de contar. No, hay que darle seguimiento, hay que llevar un poquitico más allá temas de seguridad informática, ciberseguridad, documentos, autorizaciones y demás. Y sentencias de la Corte Institucional que han desarrollado alcanza para diversas decisiones que se han tomado precisamente después de sanciones a grandes empresas y multinacionales. Esta es la normatividad principal, no quiere decir que no existan más, efectivamente existen más. Al final del taller les voy a compartir a ustedes toda la normatividad, un material, no solamente esta presentación, sino un material más específico que les va a ayudar para poderse orientar mejor. Módulo 1, introducción al marco legal. En esto, o aquí es muy importante que entendamos qué nos dice la Ley 1581 de las diferentes leyes y normatividades. Resulta que para poder entender qué son los datos personales, yo debo conocer, pues, qué datos estoy tratando, ¿sí? El concepto de dato personal me dice que es cualquier información que me pueda llegar a la vinculación, asociación o identificación de una persona, ¿sí? Entre ellos encontramos 3, se clasifican en 3 de acuerdo a la Ley 1581. Hay otras normas que clasifican en datos semiprivados, semipúblicos, pero la Ley 1581 nos dice que hay datos públicos, privados y sensibles. Datos públicos es toda información que pueda estar en bases de datos públicas, valga la redundancia, como por ejemplo cámaras de comercio, policía, procuraduría, el tema de antecedentes, fiscalía, la DIAN. Entonces, normalmente esos datos son nombre, número de identificación, estado civil, ocupación, oficio o profesión, ¿sí? Cuando hablamos de datos públicos, no requiere una autorización del titular, pero ojo con esto, el hecho que yo no requiera una autorización del titular no quiere decir que yo pueda hacer con la información lo que bien me parezca. Aunque yo no requiera una autorización para tratar los nombres de ustedes, no quiere decir que yo tenga que divulgar, compartir, vender o transferir la información sin ninguna autorización o no brindarle los estándares de seguridad adecuados que le debo dar. A todos los datos, empezando por el nombre y terminando por los datos de los menores de edad, yo debo garantizar el buen uso y la buena finalidad. Bueno, entonces estos datos públicos que los menciono, que son muy puntuales, no requieren autorización. Ahora vamos con el segundo grupo, que son los datos privados. Dentro de los datos privados encontramos todos los datos de ubicación de la persona, dirección, correo electrónico, teléfono, nivel de escolaridad e información financiera, inclusive los datos de los estilos de vida o de hábitos de la persona. ¿Por qué se consideran privados? Porque solamente es relevante para la persona, no le interesa a ninguna más que al propio titular. Para poder tratar esos datos privados, yo requiero una autorización de la persona. Cuando yo les hablo de autorización, es efectivamente, sí, autorizo, otorgo mi consentimiento para, ¿sí? Pero esas autorizaciones deben ser comprobadas, esas autorizaciones deben tener un registro y una evidencia, y más adelante hablaremos de ello. El tercer grupo son los datos sensibles. Dentro de los datos sensibles vamos a encontrar todos los datos biométricos de la persona. Entonces, imagen, registro de iris, registros de huellas dactilares, encontramos orientación étnica, política, religiosa, sexual, todos los datos de menores de edad, todos los datos de salud se consideran sensibles. Ahora bien, ¿por qué se consideran sensibles? Efectivamente, la normatividad nos dice que esos datos, la manipulación de esos datos puede llegar a la discriminación
o afectación de una persona, por eso se consideran sensibles. Y obviamente para poder tratar esos datos también requiero una autorización demostrada para hacer su uso. Principios rectores que nos habla la ley 1581 para poder dar cumplimiento. Encontramos 6 principios rectores que toda empresa, organización, propiedad horizontal, entidad, como lo queramos llamar, debe cumplir para poder tratar los datos de todas las personas. Importante, esta normatividad solamente aplica para personas naturales, no personas jurídicas. Bueno, entonces, si yo tengo una empresa, una organización y yo colecto datos personales, datos de personas naturales, pues yo debo cumplir con algunos principios, como dice la normatividad, principios rectores. Principio de legalidad. ¿Por qué estoy recolectando la información? ¿Hay alguna norma, alguna ley que me obliga, que me exige que yo cumpla? Ahora bien, si yo parto del principio de legalidad, efectivamente, independientemente de la actividad que yo esté desarrollando, yo debo cumplir con la ley 1581, no solamente con esa, también con todas las normatividades que a mí me obliga a tratar información o cómo la debo tratar más bien. Principio de finalidad, importantísimo. ¿Para qué vamos a tratar la información? ¿Sí? En el principio de finalidad, la empresa, el responsable, debe tener muy claro y debe informar al titular para qué van a ser tratados sus datos, ¿sí? Los fines por el cual se va a recolectar la información, se va a usar, se va a tratar, se va a guardar. Entonces, yo no puedo decirle a mi titular, es que voy a utilizar la información para datos de salud, ¿sí? Y resulta que cojo la información y la utilizo para datos comerciales de mi empresa. Yo no podría hacer eso porque parto de un principio de finalidad. Principio de libertad, importante, yo no puedo obligar absolutamente a nadie a que me entregue información personal, ¿sí? Y nos pasa mucho, a veces ingresamos a edificios y nos dicen como es que se tiene que dejar tomar foto y huella para poder ingresar. ¿Hasta dónde nos pueden obligar? ¿Sí? Requerimos un consentimiento precisamente expreso y previo para que ellos nos tomen la información, ¿sí? Si hay un dato que yo no debo entregar y que ninguna entidad judicial me esté obligando a entregar, nadie debería solicitármela y tampoco presionarme para que yo lo haga. Principio de veracidad, esto es muy importante y lo vamos a ver en los canales de comunicación. Como empresa, yo debo partir de que toda la información que yo le estoy brindando a el titular debe ser actual, debe ser completa y debe ser exacta. Entre ellos, ¿qué? Finalidad, dónde encuentro la política, canales de comunicación, por cuánto tiempo voy a tratar esos datos, ¿vale? Principio de transparencia. Entonces, si nos habla que uno de los derechos principales de los titulares precisamente es acceder de manera gratuita a sus datos personales en cualquier momento, yo debo cumplir como empresa, como organización, este principio. Yo no puedo entregarle a mi titular, si lo está solicitando, información parcial de sus datos personales. Debe ser completa y debe ser precisa. Y principio de seguridad, en esto nos vamos a centrar mucho porque hoy en día, como decía el doctor Gerardo y el ingeniero Wilmer, todo es digital. Por todo lado nos están bombardeando con temas de solicitar información, imágenes, iris, huellas, correos, teléfonos. Y como ya todo es digital, la gran mayoría se está manejando digital, aquí vamos a aprender esos principios, perdón, esos estándares mínimos de seguridad que le tenemos que dar a las bases de datos, ¿sí? Porque claro, el mundo va cambiando y nosotros de alguna manera, aunque la ley desde el 2012 no se ha derogado, pero nos dice, bueno, hay unos principios, un principio de seguridad y debemos cumplir con él, entonces nosotros también tenemos que ir avanzando. Obligaciones legales en el manejo de la información en Colombia, ¿sí? Sabemos que desde la Unión Europea
se está hablando mucho en temas de tratamiento de datos personales, ¿sí? Si nos vamos a nivel internacional, está la ISO 27001, si quisiéramos cumplir con ella. Hoy no vamos a andar en el tema, en otra próxima capacitación entraremos en temas de cómo implementar la ISO 27001, que habla de todo, la seguridad informática y la seguridad que yo le tengo que dar a los datos personales. Pero vamos a hablar simplemente de la información legal, de las obligaciones legales en Colombia, de acuerdo a la normatividad que yo les mencioné anteriormente. Existen stakeholders, 3 actores que intervienen en el tratamiento de la información. Esto es muy importante porque dependiendo del actor, pues hay unas obligaciones de implementación diferentes. Empezamos con el primero, que es el titular. El titular es todas las personas naturales dueñas de su información, o sea, todos los que estamos aquí presentes en este taller somos titulares. Nosotros decidimos sobre nuestra información, decidimos quién va a tratar nuestra información, autorizamos para qué fin y por cuánto tiempo, ¿no? El segundo es el responsable. El responsable puede ser esa persona natural o jurídica que recolecta la información, hace su custodia y decide sobre la base de datos, ¿sí? Normalmente en una empresa, ¿quién es el responsable? El representante legal, ¿sí? Legalmente, él es el que responde frente a toda la información que se recolecte a nombre de la empresa, a nombre de la organización que representa, ¿no? Y el tercer actor es el encargado. El encargado puede ser una persona natural o jurídica que tiene acceso a la información por un fin y por un tiempo específico. ¿Quiénes son esos encargados? Pues todos aquellos que por sus actividades requieren acceso a la información. Entonces, en una empresa puede ser el asistente, el contador, el técnico, todas las personas que por su contrato, sus actividades, sus servicios requieren acceso a información parcial o completa. Bueno, entonces ya ahorita vamos a ver en la práctica, en el ejercicio práctico, quién podría ser encargado. Bueno, aquí en el responsable es muy importante mencionar el delegado o oficial de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque aunque el responsable es esa figura, el representante legal, pues el representante legal no puede hacer a su vez, en la mayoría de las empresas o organizaciones, el que esté todo el tiempo a cargo de vigilar de que se cumpla esta normatividad y que se lleve a cabo todos los procedimientos, protocolos instructivos. Por eso existe dentro de la figura del responsable una persona o empresa externa que es un delegado o oficial de protección de datos personales, que es esa figura que nos ayuda al cumplimiento de esta normatividad. Sabemos que como titulares tenemos derechos, por ejemplo, a acceder de manera gratuita, actualizar nuestros datos, rectificar quién está tratando nuestros datos, solicitar prueba de autorización a la persona o el responsable que está tratando mis datos, solicitar supresión de los datos en cualquier momento y también pues, solicitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio o colocar quejas por infracciones cuando sintamos que nuestros derechos como titulares han sido violentados. Ahora bien, tenemos deberes y responsabilidades como responsable y encargado. El responsable tiene que garantizar la seguridad y privacidad de toda la información que se recolecte. El encargado debe cumplir con esas instrucciones y también garantizar la información la seguridad de esa información. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que a veces que pensamos que porque no soy el responsable directo, entonces puedo hacer con la información la que bien me parezca. Y hoy vengo a decirles, no, ¿por qué? Porque tenemos responsabilidades compartidas. Y cuando hablo de responsabilidades compartidas es porque la normatividad nos dice, bueno, hay un responsable que recolecta la información, pero hay una persona natural o jurídica que tiene acceso y está tratando esa información. Pues ese encargado va a tener responsabilidades similares. Entonces, al final del ejercicio, los dos actores, los dos stakeholders tienen que cumplir ¿con qué? El responsable debe adoptar un manual interno de políticas, procedimientos instructivos para el cumplimiento de la normatividad. Eso no quiere decir que el encargado no, ¿sí? El encargado debe conocer nuestras políticas, conocer nuestros procedimientos y cumplirlos, pero ese encargado, si es una persona jurídica, también debe tener internamente su sistema de protección de datos personales implementado.
Los dos deben conservar la información bajo buenas condiciones de seguridad para que puedan impedir su pérdida, acceso no autorizado, adulteración, consulta indebida o uso indebido de la información. Se deben tramitar las consultas y reclamos en los términos señalados por la normatividad, ¿sí? Una consulta es diferente a una petición o un reclamo y cada uno debe tener, eso lo vamos a ver en el procedimiento, unas fechas para poder contestarlo de acuerdo a la normatividad. ¿Cuál normatividad? La ley 1581. Reportar ante la Autoridad de Protección de Datos o el delegado oficial, aquí es donde entra ese actor importante, porque yo no reporto ante el representante legal. Ya si es la misma persona, está bien, porque la empresa es pequeña, porque decidió pues, tener esa responsabilidad. Si no es otra persona, ese oficial de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad o existe algún riesgo en alguna base de datos, yo debo reportarlo oportunamente. Informar a los titulares sobre el uso de sus datos, importante. Yo no puedo decir cómo voy a recolectar los nombres o voy a recolectar los números telefónicos de todos los participantes, pero ¿para qué? ¿Para qué lo necesito? ¿Por cuánto tiempo? Yo debo tener claro cuáles son mis deberes y mis responsabilidades para asimismo, dentro de la implementación, saber hasta dónde puedo llegar y qué me exige la normatividad. Registro Nacional de Bases de Datos. Son dos procesos completamente diferentes, la implementación de la ley 1581 y el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Por qué hago claridad a esto? Porque resulta que con el decreto 90 que salió el 18 de enero del 2018, decían, bueno, ya como solamente el 2% de los obligados habían realizado su registro, la superintendencia pues se dio cuenta que no era viable, que las personas no estaban cumpliendo, validaron efectivamente quiénes eran los que debían o los obligados que debían escribir sus bases de datos, ¿sí? Entonces sale esta norma y todos dicen, no, como ya no tengo que registrarlo, ya la superintendencia no está encima mío, entonces yo no cumplo con políticas, procedimientos, estándares de seguridad, principios rectores. Y no, esto no tiene nada que ver. Una cosa es que yo implemente, protege la información, y otra cosa es que yo le diga, superintendencia, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Sí? Cuando yo digo registro de bases de datos, no quiere decir que yo tenga que subir las bases de datos ante la superintendencia. No, no, no. Eso se pensó en algún momento, pero no. Resulta que cuando yo le digo, yo ingreso a la plataforma de la SIC y le digo, bueno, voy a registrar mis bases de datos, las bases de datos que yo recolecto, yo le digo, bueno, tengo una base de datos que se llama colaboradores, y tengo tal información pública, privada, sensible, quién tiene acceso, cómo estoy validando, tengo autorización, o sea, le cuento a la superintendencia por medio de su plataforma qué estoy haciendo con la información, ¿sí? No debo subir, aparte porque la plataforma no lo acepta, no debo subir ninguna información de ninguna persona. Ahora bien, ¿quiénes están obligados a inscribir esas bases de datos importantes? ¿Sí? Personas jurídicas de naturaleza privada, pues empresas, copropiedades, fundaciones, cooperativas, ¿sí? Y empresas públicas, excepto que aquellas que manejen información o datos de seguridad de defensa o seguridad nacional, ¿sí? Si soy una empresa jurídica de naturaleza privada, no quiere decir que si acabé de abrir mi empresa, yo tengo que hacer el Registro Nacional de Bases de Datos. No. Aquí hay un requisito principal si soy persona jurídica de naturaleza privada. Yo debo registrar las bases de datos si tengo activos superiores a 100.000 VTs, unidades de valor tributario, para el 2024. ¿Sí? Para el 2024, ¿cuál es el valor? 4.700 millones de pesos. Si en mis activos a 31 de diciembre del 2024 yo tengo este valor, yo debo hacer el Registro Nacional de Bases de Datos. Y como les digo, una cosa es que yo le cuente a la superintendencia qué bases de datos tengo y cómo las estoy manejando, y otra cosa es que cuando existan incidentes de seguridad, cuando hablo de incidentes, es cuando hay un robo de información, una pérdida, una supresión, cuando adulteran nuestras bases de datos, yo le tengo que decir, hey, superintendencia, así yo no cumpla con estos activos, yo sí debo decirle por la plataforma de la superintendencia, tuvo un incidente de seguridad, pasó estas fueron las medidas, esta fue la persona, y me dan un radicado y yo con eso puedo blindar. No quiere decir que porque ya lo reporté no debo hacer nada, no.
yo debo tener una matriz de riesgos y debo tener acciones de mejora conforme a la situación que me pasó. Módulo 3, seguridad y sanciones en protección de datos personales. Hablemos de las medidas de seguridad exigidas por la normatividad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de seguridad, no solamente hablamos de bases de datos físicas, recuerden que las bases de datos físicas, que antes eran como más comunes, es lo que yo puedo tocar, palpar, ¿sí? Entonces, contratos físicos, minutas, formatos, formularios, actas que de alguna manera yo llevo de manera física. Hoy en día sabemos que no se maneja tanto, pero sigue habiendo, y en la gran mayoría o en todas las empresas, organizaciones, sí se maneja información física. Para esa información física, pues hay uno que, pues digamos que recomendaciones muy puntuales. Por ejemplo, yo debo mantener guardada la información en sitios seguros bajo llave, ¿sí? No dejar a la vista documentos que contengan información. No debo tener como la copia de esa base de datos, o sea, muchas copias de esa base de datos, y no las voy a controlar. Por ejemplo, en un edificio, en una propiedad horizontal o en una empresa donde tengo cámaras de biovigilancia, entonces hay un cuarto de monitoreo, pues yo debo garantizar que a ese cuarto de monitoreo o a ese archivo físico que tengo en las diferentes empresas no ingresen personas que por sus actividades no requieran tener acceso, ¿sí? Entonces, eso para las bases de datos físicas. Me quiero centrar en las bases de datos automatizadas o digitales, ¿sí? ¿Qué nos dicen en temas de ciberseguridad? Entonces, debemos tener o implementar controles de acceso a la información, ¿sí? Uso de credenciales seguros, entre ellos están usuarios, contraseñas. Debo mantener a todo mi personal o mi tercero o mi proveedor con accesos limitados, ¿sí? Yo debo asignar permisos específicos según el rol del usuario. No es lo mismo entregarle acceso a un contador que a un revisor fiscal, a un asistente que a un director. Entonces yo tengo que mantener muy clara el cargo o la persona que me está a mí ayudando, asesorando, sea directo, indirecto, y asimismo darle esos permisos de acuerdo a la información que necesite para su trabajo. ¿Listo? Por otro lado está el cifrado y anonimización de datos, ¿sí? ¿Qué es el cifrado? Es la transformación de esos datos, de todos esos datos, en un formato ilegible que no sea de fácil acceso y que tenga, o sea, sin una clave de desencriptación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y eso lo conocen muchos los ingenieros de sistemas. ¿Cómo logro que la información viaje de aquí a acá sin que en el viaje, sin que en el traslado de la información sea visiblemente identificable esa información, ¿sí? Por eso está el cifrado y hoy en día se debe sí o sí que manejar. Está también el tema de anonimización, que es la eliminación de la información que pueda identificar a una persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy y lo vamos a ver en un ejemplo de un caso de la vida real, que si yo debo compartir cierta información, yo debo compartirla de manera anónima. Yo no puedo estar revelando nombres, así sea un dato público, ni teléfonos, ni información, porque yo no puedo identificar, divulgar a la identificación de las personas por ningún medio, a menos de que la normatividad, otra normatividad, me obligue a hacerlo, o la autorización del mismo titular. Bueno, por otro lado tenemos los protocolos de seguridad informática. Eso es para precisamente evitar las filtraciones, ¿sí? Detención de intrusos, antivirus, bloquear los accesos no autorizados. Importante que no le estamos dando prioridad es la capacitación a todos nuestros trabajadores, colaboradores o terceros, ¿sí? Muchas veces la parte contable, la parte de derecho, nuestros abogados y demás, somos terceros en una empresa, pero nosotros como responsables también debemos garantizar que estas personas, entidades, terceros, proveedores, tengan y conozcan temas de ciberseguridad, temas de cómo tratar la información, que es un dato público, privado, sensible, todas esas cosas. Entonces, una de las exigencias de la normatividad para los responsables y encargados también es dar capacitación, brindar esa capacitación. Y como todo debe tener registro, evidencia, si no es como si no se hubiera hecho.
Y por último, copias de seguridad periódicas. Importantísimo. No, es que yo tengo todo en mi escritorio. Yo tengo todo en mi computador. Y no, mi computador no sale de mi oficina, no sale de mi casa. ¿Y a nosotros qué nos garantiza que esa información realmente va a estar salvaguardada y que nunca se nos va a perder? ¿Será que no puede haber un conato en la oficina y se nos puede quemar nuestro computador? ¿Será que por alguna razón no pueden ingresar y robarnos ese computador? ¿O se nos dañó el disco duro, se formateó el computador? No estamos garantizando la conservación de los datos de acuerdo a la ley. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que tener copias de seguridad. Y esas copias de seguridad deben ser periódicas. En dado caso que me robaron el computador, bueno, y tenías una copia de seguridad para garantizar que se robaron lo físico, pero lo más importante, que son los datos de las personas, está salvaguardado en la nube, en un disco duro, en una USB. Ahorita hay muchas plataformas y medios para poder hacer esas copias de seguridad. Entonces yo debo, desde la empresa, desde el responsable del encargado, garantizar que esas copias de seguridad sean de manera periódica, con una política de copias de seguridad. Y también algo que no mencioné en la implementación de controles es el cambio periódico de contraseñas. ¿Sí? Yo no puedo tener la misma contraseña durante 6, un año, o desde que abrí mi correo electrónico o abrí mi aplicación, la misma contraseña. En temas de ciberseguridad, que también es un tema muy importante, que ojalá pues podamos dictarlo, que temas de ciberseguridad para evitar fraudes de phishing y demás, sí debemos dar esa capacitación y sería muy bueno hacerlo. Nosotros sí o sí debemos cambiar esas contraseñas de manera periódica, independientemente que sea la misma persona que maneje el mismo correo o el mismo computador. Sanciones por incumplimiento. Bueno, como les dije en un principio, si no nos hubieran colocado estas palabras mágicas en las normas, pues no le estuviéramos prestando tanta importancia, y es porque efectivamente la ley 1581 nos habla de que las empresas o personas que no cumplan con esta normatividad pueden tener multas hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes. En los otros casos puede haber cierre temporal o definitivo de las bases de datos que incumplan de la actividad económica, y lo más grave, pues la responsabilidad penal en caso de accesos indebidos. Esta responsabilidad penal no es solamente para el responsable. Claro, el responsable, que es nuestro representante legal, es el que va ahí y se presenta allá y dice: yo tenía responsabilidad de estas bases, pero yo implementé controles, ¿sí? Y mi colaborador, teniendo un acuerdo de confidencialidad, estando capacitado y teniendo todos los registros, fue el que incumplió. O mi encargado, que puede ser una persona jurídica, que también debe cumplir con la normatividad. Eso respecto a la ley 1581. Respecto al decreto 1074, que es el Registro Nacional de Bases de Datos, también la superintendencia puede imponer sanciones de multas o supresión de actividades de bases de datos para que precisamente puedan cumplir. Módulo 4, implementación práctica. Listo, entonces llegó la hora y el momento de que todos participemos. Bueno, ya hablamos de lo teórico, de todo lo que debíamos saber. Es un mundo muy grande el tema de la normatividad. Esto es un brochazo, pero es lo importante y lo más principal que ustedes deben conocer. Ahora bien, vamos a hacer una actividad que se llama diagnóstico e inventario de bases de datos. Resulta que tengo una empresa cualquiera y no he implementado absolutamente nada, ni de la ley 1581 ni del Registro Nacional de Bases de Datos. Por ende, vamos a hacer el ejercicio. ¿Yo cómo implemento algo si no conozco qué bases de datos tengo? ¿Cómo las estoy tratando? Entonces, necesito a una persona de los que estamos aquí presentes en el taller que me ayude. Vamos a hacer el diagnóstico. Si alguno de ustedes, de los que están presentes, tiene alguna empresa. Lucía del Rosario Vargas, gracias. ¿Me quieres ayudar, verdad? ¿Me ayudan, por favor, a activar el micrófono? Lucía, por favor. No, doctora, buenas noches. Buenas noches, señora Lucía. Doctora, yo quería preguntarle, es que como vamos a implementar las políticas de tratamiento de datos
mi hijo David tiene un emprendimiento y él dicta a estudiantes de la universidad, pero Sí. los alumnos que le han dado los correos electrónicos, pues no tienen nada que ver, pero le mandan correos electrónicos que son institucionales, o sea, con dominio de la universidad, y solamente se utilizan para anunciar el refuerzo que se va a dictar y luego para mandar el material. ¿Cómo puede uno construir la base de datos si uno no sabe qué personas van a asistir y solamente son referenciados por alumnos, doctora? Perfecto, señora Lucía. Bueno, la idea es que al final del taller podamos responder todas las preguntas, sin embargo, no la quiero dejar ahí porque se nos va a olvidar. Referente a eso, ¿qué es lo que pasa? Que independientemente que sea un emprendimiento, él ya está recolectando datos para fines administrativos, comerciales y operativos de su emprendimiento. Por ende, debe tener una implementación, una política y avisos de privacidad para poder recolectar esos datos, y hoy lo vas a aprender. ¿Qué debería tener un aviso de privacidad? ¿Sí? Entonces, sí lo vamos a ver, pero independientemente de que la información que él recolecte sea con un dominio @ la universidad que sea, ¿sí? El dominio de la universidad, cuando es dominio de la universidad no es un dato personal, así lo maneje una persona natural. Por ejemplo, mi correo de alexandra.pm @dirección efectiva no es un dato personal. El dominio es dirección efectiva, por ende, no aplicaría. Pero si yo les doy mi correo electrónico personal, ahora sí. ¿Cómo garantizamos que esa recolección de esos datos sea solamente de un dominio de una persona jurídica? Es casi que imposible, ¿sí? Por eso sí debe, así esté con el emprendimiento, debe implementarlo. Me parece espectacular que este taller vaya a ser o esté siendo grabado precisamente para que tu hijo pueda acceder a él y pueda hacer el paso a paso, ¿no? Doctora, pero ¿Alguien? entendí bien, si el correo es institucional de la universidad, no es un dato personal, no es correo personal del alumno. No, no. ¿Por qué? Porque el dominio es de una persona jurídica. Lo maneja una persona natural, pero no es un dato personal porque el dominio es de una persona jurídica. Entonces no aplicaría. O sea que si yo mando un correo a estudiantes referidos por los otros estudiantes, no estoy violando la ley de habeas data, doctora, si el correo es de dominio de una universidad. No, no estás violando. Lo que debes garantizar es que en ese copia oculta a todo mundo no haya ninguno, @Gmail, @Hotmail, que sea de una persona natural. Perfecto, entonces sigamos con el ejercicio, doctora Alexandra. Yo estoy aquí al lado, yo Listo. soy el hijo. Listo, perfecto. ¿Quieres hacer el ejercicio conmigo, te parece? Son Me preguntas que parece te bien. voy a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿están Perfecto, viendo el Excel? Es un Excel básico. correcto. Perfecto. Bueno, Disculpe, Alexandra, si quieres puedes agrandarlo un poco más, si quieres, para que podamos ver como los datos y ahí nos vamos ubicando. Gracias. está perfecto, ¿sí? Sí, perfecto. Gracias, ingeniero. Entonces, vamos a hablar datos de la empresa. Entonces, razón social. Nosotros primero lo que tenemos que hacer, discúlpame, te interrumpo, es identificar al responsable. ¿Quién va a tratar la información? ¿Sí? Y cuando hablo de razón social, también hablo de las personas naturales con establecimiento comercial o nombre comercial. ¿Sí? Yo puedo tener una empresa a nombre propio con establecimiento comercial, también me aplica porque estoy haciendo recolección de datos. Entonces, ¿cómo se llama tu empresa? Si yo voy a escribir algo mal, discúlpame, la idea es hacer el ejercicio rápidamente. Dale. Se llama Desarrolla tus finanzas. No, pero doctora, yo aclaro, eso es una marca que tiene David, él no tiene empresa. Todavía la empresa no está constituida, Alexandra. Bueno, vamos a hacer de cuenta que ya la constituiste, ¿verdad? Perfecto. Para seguir con el ejercicio. Listo, NIT, tu número de cédula, voy a colocar el mío para Eso. no divulgar información, ¿vale? Dirección, pondré la mía. Calle Tercera, 8090, no sé, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar aquí cuál es la dirección de ese responsable, el nombre del representante legal. ¿Cómo es tu nombre? David Fernández. Fernández, perfecto. Listo. Personas de contacto, ¿sí? Entonces, si mi empresa
tiene precisamente delegado de protección de datos personales, lo voy a colocar acá. Yo soy la persona que te ayuda a ti con todo el tema de protección de datos personales. Importante, canales, aquí ya identifiqué quién es el responsable. Bueno, canales de comunicación, atención, y aquí es muy importante porque estos van a ser los canales por los cuales los titulares van a acceder a sus datos. Estos canales van a aparecer prácticamente en todos los documentos, ¿sí? Hasta en el mismo correo electrónico donde ustedes les envían un correo que dice aviso de privacidad pequeñito, ahí aparecen esos canales de comunicación o canales de atención. Entonces, aquí debemos colocar el correo electrónico, debemos colocar un teléfono, ¿sí? Y debemos colocar, si tenemos página web, si tenemos el canal de atención, por ejemplo, hoy en día es una aplicación. Coloca tus PQRs en una aplicación. Aquí debemos identificar precisamente cuáles son esos canales de comunicación. Esos canales de comunicación deben ser verídicos, no podemos colocar, es que coloquemos uno que ni siquiera ingreso, ni siquiera abro, ni siquiera veo. Si yo coloqué aquí alexandra.pm, @dirección efectiva, pues yo como responsable debo estar al tanto de ese correo electrónico, ¿listo? Desarrolla sus finanzas, así se llama, .com, ¿listo? Entonces ahí va tu correo electrónico. Correcto, de hecho, así es. Sí, bueno, se me borró, pero así es, ¿vale? Teléfono, podemos colocar un teléfono, fijo, que hoy en día no se maneja mucho. Si vamos a colocar un teléfono personal importante, el canal de comunicación no debería de ser el WhatsApp, a menos de que yo dentro de mis políticas de tratamiento de datos personales lo asigne como canal de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día nosotros estamos como muy familiarizados con el WhatsApp. Entonces tenemos alguna consulta, el WhatsApp, un audio, ¿sí? Y si yo coloco canales de comunicación acá, si yo coloco que mi WhatsApp va a ser un canal de comunicación, eso quiere decir que dentro de la política del procedimiento de PQRs o de consultas, quejas y reclamos, yo debo colocar que el WhatsApp 322-217, sea el contacto por el cual yo voy a recibir PQRs también, ¿sí? Página web, importante, todas las páginas web recolectan información, ¿sí? En la página web debe estar consagrada la política, los avisos de privacidad y las autorizaciones. Entonces, si tenemos página web, si tenemos aplicaciones, aplicaciones. Estos son los canales de comunicación que yo necesito para poder implementar las políticas y los avisos. Registro Nacional de Base de Datos. Yo, así no tenga que hacer el Registro Nacional de Bases de Datos, yo tengo que inscribir y me tienen que dar un usuario y una contraseña, porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa, ¿sí? Y no tengo, o sea, no cumplo con el requisito de 100.000 VTs para el 2024, pero pasa un incidente de seguridad. Pero como yo no tenía que registrarlo, ¿será que yo no tenía que informarle a la superintendencia qué pasó ese incidente? ¿Qué medidas tomé? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, yo sí debo tener un usuario y una contraseña precisamente para reportar incidentes, que ojalá nunca llegue a suceder, pero si llega a suceder, yo debo reportarlo porque por eso también me pueden sancionar o me pueden multar. Ahora sí, David, vamos a empezar. Puse súper mal tu nombre. Ya, David. Ahora sí. Nombre de bases de datos. Entonces, aquí vamos a identificar qué bases de datos tenemos. Y aquí quiero y yo te voy a hacer ciertas preguntas para que tú me ayudes a descifrar esas bases de datos y quiero que me cuentes cómo se llama tu base de datos principal, la que tú digas, es que la tengo en un Excel o la tengo en un formatico o la tengo en la aplicación o la tengo en el correo, en la nube, en cualquier... Tenemos estudiantes, literalmente. Estudiantes, muy bien, perfecto, así se llama tu base de datos. ¿Está física o está digital? Es digital, todo lo tenemos con la licencia de Microsoft 365. Perfecto. ¿Por qué es importante saber el medio en el cual yo tengo la base de datos? Porque por temas de acuerdo a la ley, no es lo mismo, así yo tenga la misma información, por ejemplo, en un Excel que es digital y en mi cuaderno donde anoto todo, en una planilla o en un formulario tengo la misma información, para ti, David, y para mí es la misma base de datos. Pero en temas de seguridad de la información, no, porque no es lo mismo darle seguridad a una base de datos físicas que a una base de datos digital. Por eso son dos bases de datos completamente diferentes, ¿sí? Y si tengo la misma información en una aplicación y aparte en un Excel,
también son dos bases de datos diferentes porque a la aplicación le doy cierta seguridad y al Excel otra. Finalidad. Aquí es muy importante que especifiquemos para qué estamos tratando la información. Entonces, cuéntame, esos datos de los estudiantes, ¿para qué los tratas? Únicamente para promocionar servicios de refuerzo académico en finanzas. Nada más. Gestión comercial. Ajá. ¿Listo? Perfecto. Eso quiere decir que tú no podrías contactar o enviar información para otro fin. Exacto. ¿Sí? Ni para facturación, ni para Nada de eso. cobranza, nada de eso. Solamente emites correos electrónicos o contactas para gestión comercial para ofrecer tus servicios. Perfecto. Correcto. ¿Esta base de datos la tienes en un Excel? No, señora, todo lo tenemos en Microsoft 365. Así. Es Listo, me un habías dicho. servidor exclusivo. Ujú. ¿Qué seguridad tiene este servidor? Únicamente yo tengo acceso. Nadie más de mi equipo tiene acceso. No sé si con eso es suficiente o más, o tiene que tener más seguridad. Listo, es un servidor externo, ¿vale? Porque Exacto. es de Microsoft. Listo. ¿Tienes un usuario y una contraseña? Sí, claro. Perfecto. ¿Cada cuánto cambias esa contraseña? Cada 3 meses. ¿Por qué lo haces? No, simplemente por medidas de protección. ¿Y dónde tienes esa contraseña? ¿En tu cabecita? ¿En otro Excel? En una libreta. En una libreta. ¿Esa libreta la Literal. llevas para arriba y para abajo? No, generalmente se queda en mi oficina. Listo, perfecto. ¿Quién tiene acceso a tu oficina? Nadie más, solamente yo. Nadie de mi Solo equipo tú. puede entrar. Ujú. Perfecto. Y bueno, como está en Microsoft, la copia de seguridad, ¿cada cuánto se hace copia de seguridad? ¿A diario? ¿Inmediatamente? ¿En tiempo real? Eso sí me parece una buena pregunta. Me atrevería a decir que nosotros no hacemos copias de seguridad. Me atrevería a Listo. decir, pero te digo el dato. Ujú. Entonces aquí yo tengo que decirle sin copia de seguridad. ¿Por qué? Porque yo tengo, o sea, en el caso tuyo, David, tienes o debes, sea en otra nube, en un disco duro, garantizar que tú dices, no es mucha información o no importa la cantidad de información, pero yo lo voy a hacer cada 2 meses, ¿sí? O la información es demasiado sensible, entonces yo la voy a hacer cada semana, depende, ¿sí? No es lo mismo hacerle el backup a la información contable que todo el tiempo se está moviendo que a una base de datos, por ejemplo, de colaboradores, que sabemos que los colaboradores, digamos que no, en algunas empresas, pues no nos cambian tan frecuentemente, ¿listo? Ahora sí, tipo de información, aquí sí quiero que me digas si es dato público, privado, sensible y más, o sea, no solamente si es qué tipo de datos, sino qué tienes, nombres, me imagino. Sí, son datos públicos porque son nombres, pero también tenemos el correo institucional de los estudiantes, que sería un dato privado. Y ya, no tenemos nada más. ¿Cómo garantizas que es un correo institucional? O sea, ninguna persona te va a entregar un correo personal. Exacto. Sí, todos los correos terminan como @ y el dominio de la universidad. Doctora, pero es que yo te entendí que el correo institucional no es un dato personal. No sé si te entendí mal. Efectivamente, señora Lucía, no es un dato personal, pero es una base de datos que yo tengo. El hecho que no sea un dato personal, yo sí estoy recolectando el nombre. Y solamente el nombre es un dato personal. Solamente que necesito especificar acá, independientemente si es el correo institucional o no, tengo que identificar todos los datos que recolecto de los estudiantes para saber si aquí me dijera, por ejemplo, hasta el momento yo tengo efectivamente una base de datos, pero no requiere una autorización para poder tratar los datos. Pero si yo le digo que tengo la foto de cada estudiante, Eso será un dato sensible. ahora sí, exacto. Y si les digo que tengo la dirección, ahora sí, por eso necesito especificar punto a punto qué tengo, ¿sí? Entonces, listo, tenemos nombre y correo institucional. Podríamos llegar a tener, por ejemplo, qué nivel académico del estudiante, qué está estudiando actualmente, en qué semestre va, teléfono. Podríamos sacar la información, pero actualmente solamente sabemos que el nombre y el correo y es de pregrado y algunos de posgrado, pero más allá de eso no tenemos nada más en la base de datos, Alexandra.
Perfecto. Entonces tenemos nombres y correo institucional. Únicamente. Perfecto. Sí. Son datos públicos, pero yo tengo una base de datos. ¿Será que por ser público no tengo que salvaguardar esta información? La tengo que hacer. Que no requiera una autorización para poderla tratar, no quiere decir que yo no tenga que darle las medidas de seguridad apropiadas. Encargados, me dices que solamente tú accedes a esa información, a esta base de datos, correcto. solo tú. Correcto. Sí, en ese caso yo, David Entonces, Fernández, soy el único encargado. Sí, señora. no aplica. Ya cuando tu emprendimiento, tu empresa crezca, tú vas a tener un asistente, ¿cierto? Ok, O un sí, colega. claro. Entonces, ese asistente va a ingresar. Y cuando ya ingrese, entonces yo voy a decir que yo ingresé a tu empresa a ayudarte. Entonces, el encargado es Alexandra Páez. Entonces, yo me vuelvo encargado de la información porque es importante identificar al encargado, porque precisamente si yo tengo un encargado, yo debo tener acuerdos de confidencialidad. Hay organización que gestiona la base de datos. Hasta el momento, como eres tú y yo, vamos a hacer el área comercial. Ok. ¿Vale? Y la cantidad de registros. Entonces, ¿por qué la cantidad es importante? Por el Registro Nacional de Base de Datos. Porque yo tengo que decirle, ay, superintendencia, si en el dado caso que a ti, obviamente no te aplica en este momento, pero cuando te aplique por activos o por actividad o cambia la normatividad, entonces yo le tengo que decir, hey, superintendencia, yo tengo esto, si te das cuenta, yo no te he pedido ningún dato de ningún estudiante, ¿sí? De ninguno, del encargado sí, porque yo tengo que identificarlo, pero digamos que no, el encargado no es Alexandra Páez, sino dirección efectiva. O proyección estratégica, o la empresa que sea, ¿sí? Entonces, yo debo identificar ese encargado. Y la cantidad de registros es porque yo le tengo que decir a superintendencia, yo tengo 100 registros en esa base de datos, o sea, 100 estudiantes, 200, 500, no importa, yo debo identificarlos. Bueno, ¿claros hasta el momento? Sí, perfecto, sí, señora. Listo, David. ¿Otra base de datos que tú tengas? No, señora, ninguna otra. Listo, David, muchísimas gracias. Voy a suponer que David va a tener otra base de datos y es porque tiene una oficina y dentro de la oficina hay cámaras de vigilancia. ¿Listo? Esas cámaras de biovigilancia saben que graban información o captan información, recolectan información biométrica, porque es la imagen de la persona. Efectivamente lo tengo de manera digital y la finalidad puede ser seguridad y control, ¿verdad? Entonces, si yo digo que es para seguridad y control, ¿sí? Yo no podría utilizar esa información para otro fin, solamente para poder tratar los datos para temas de si la policía, la fiscalía me piden por medio de una orden judicial tratar estos datos. Bueno, entonces, seguridad y control. ¿Qué seguridad le estoy dando? Ah, bueno, es que tengo un deber o no tengo toda la información en discos duros. ¿Sí? ¿Cada cuánto? Ah, bueno, tengo 3 cámaras y esas cámaras graban aproximadamente 15 días de grabación. Yo tengo que identificar absolutamente todo. Aquí estoy escribiendo mal, pero me perdonarán. 15 días de grabación y se renueva automáticamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que si mi información va a estar guardada durante 15 días, pues ningún titular podría venirme a solicitar información de 90 días. Por eso yo tengo que tener claro cuánto tiempo voy a guardar la información de las personas en mis bases de datos. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, aparte de tener el DVR, pues yo le hago un backup cada 15 días le hago un backup. Pero si realmente no necesito guardar esa información, pues se renueva automáticamente. Tipo de información, pues datos biométricos. Les hago una pregunta. Bueno, David, ¿puedes abrir la cámara? ¿Puedes abrir el micrófono? Claro Si que tú, sí, sí, señora. perfecto. David, si tú vas a un edificio y sabes que te están grabando, ¿crees que tú tienes derecho a acceder a esas grabaciones? Ay, eso es una muy buena pregunta. Yo me atrevería a decir que sí, ¿no? Porque pues al final es mi información personal.
Sí, efectivamente tienes acceso a cualquier información tuya. ¿Qué pasa con las cámaras de biovigilancia? Y eso es una controversia muy grande en las diferentes empresas, edificios, con propiedades y demás, porque pensamos que porque me están grabando yo puedo acceder a las cámaras. Pero ¿qué pasaría si dentro de esa grabación aparece un tercero, un menor de edad? ¿Crees que podrías acceder a esas imágenes? No, ¿verdad? ¿Por qué No, razón? señora. No, porque hay otra persona y esa persona, llámese el que se llame, también tiene derechos. Y el hecho que yo aparezca en la grabación no quiere decir que yo pueda acceder a ello. Y es lo que pasa. Ay, me rayaron el carro, déme la grabación. Y por desconocimiento, las diferentes empresas, organizaciones están entregando las grabaciones y no es permitido, a menos de que yo como responsable garantice que no salga ninguna otra persona y que no va a ser divulgada esa información, ¿sí? Por eso todas las grabaciones de videovigilancia deben ser por medio de una orden judicial. Entonces, muchas veces, ¿qué hacen? Ah, bueno, colocarle un emoji, ¿no? Borrar la imagen de la persona, pero muchas veces le borran es la cara. ¿Pero qué será que si yo tengo un tatuaje en el brazo pueden identificarme? Sí, y resulta que no borran ese tatuaje, entonces también dan una identificación. Por eso es tan importante las cámaras de biovigilancia, porque en todo lado hay. Igual, encargado, entonces dirección efectiva, área de organización, seguridad, o si es para control de las personas, talento humano. ¿Y cómo garantizamos la cantidad? ¿Cómo yo logro saber cuántas personas ingresan, digamos, si fuera una cámara perimetral de un edificio, yo cómo garantizo eso? Pues ahí la superintendencia dijo, ah, bueno, es casi que imposible lograrlo hacer. Hay que sacar un aproximado. Ah, no, es que a la cámara que tengo internamente ingresan 3 personas diarias, ¿sí? Que son mis colaboradores. Ah, bueno, entonces ya sabemos que tenemos 3. Ah, pero es que me visita más o menos cada semana o todos los lunes un cliente, entonces somos 4. Hay que sacar la cantidad de registros. Y para esto, porque menciono las cámaras de biovigilancia, porque para esta base de datos, resulta que por ser un dato sensible requerimos autorización para poder tratar esos datos biométricos. Yo debería tener una autorización registrada, una evidencia. Pero ¿cómo hago para que todas las personas que aparezcan en un video me autoricen? Esto es casi que imposible. Entonces ahí la superintendencia dijo, acotación, ¿qué vamos a hacer? Avisos de zonas de biovigilancia donde nosotros le entreguemos toda la información y donde la persona, aún sabiendo la información, que son esos avisos gigantes que ustedes encuentran cuando ingresan a un centro comercial, aún sabiendo la información, ingresa, está dando su autorización. Ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? Normalmente en una empresa salen muchísimas bases de datos. Bueno, estamos haciendo solamente ejemplos. Entonces, ya identificamos el responsable, canales de comunicación, identificamos las bases de datos que tenemos. Entonces, tenemos bases de datos de naturaleza pública, los estudiantes, y bases de datos de naturaleza sensible. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, me vuelvo a mi diapositiva. No sé qué se me hizo. Aquí está. Eso fue lo que hicimos, identificar de bases de datos, nombre de bases de datos, el flujo de información, cómo recolecto los datos, por qué medio, cómo se almacenan, quién tiene acceso, análisis de riesgo, qué seguridad le estoy dando, qué vulnerabilidad podría tener esa base de datos. Esto es bien importante cuando se haga una matriz de riesgos, eso se ve más que todo en la ISO 27001, y qué acciones correctivas necesarias debería tener. Si identifique un riesgo, como el que acabamos de identificar con David, es que no tengo copias de seguridad, entonces mi base de datos puede ser vulnerable para pérdida. ¿Qué acciones debería de implementar? Acciones correctivas necesarias, como hacer backup frecuentemente. La periodicidad la defines tú, David. No hay una norma que te dice que tú tienes que, la base de datos de tus estudiantes, hacer un backup cada 5 días. La defines tú. Perfecto, sí, señora. Sigamos, manuales, políticas de protección de datos. Entonces, efectivamente yo soy el responsable, entonces yo debo adaptar manuales, ¿sí? Primero, debo tener un manual interno, ¿sí? Dentro de ese manual me tienen que decir las medidas de seguridad, los procedimientos de cómo voy a recolectar la información, qué voy a hacer con la información, cómo la voy a almacenar y cómo voy a hacer la eliminación de esos datos.
esta eliminación de esos datos son bien importantes, porque yo no puedo decir, ay, hoy amanecí con el antojo de borrar todas las bases de datos porque no me sirven, ¿sí? O ya las tengo hace 5 años, entonces yo lo voy a suprimir y ya. No, yo debo hacer un acta, un registro que diga, hoy 19 de marzo a las 7:35 doy finalizada el uso de los datos de la base de datos de estudiantes, porque ya ya cumplió con la finalidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a eliminar esos datos y dónde dejo el registro de que sí los eliminé? Pero si yo tengo esa base de datos en Microsoft y la tengo en un disco duro y la borro en Microsoft, pero no la borro del disco duro, no estoy haciendo eliminación de datos. ¿Por qué? Pues porque mi backup tiene esa base de datos. Entonces, si yo hago la eliminación, la hago absolutamente de todos los medios en donde la tenía almacenada. Capacitación al personal, ese manual me dice a mí, el manual es lo más extenso, ¿sí? Es la normatividad resumida y nos dice qué es un dato público, qué es un dato sensible, qué es un dato privado, cómo voy a capacitar, a quién voy a capacitar. El proceso de auditoría es muy importante. La normatividad no me dice específicamente, es que usted tiene que hacer auditorías una vez al año y reportarla alta de la superintendencia. No, pero las diferentes sentencias de la superintendencia sí nos dice que como en todo proceso, todos los procesos deben ser auditados, mínimo una vez al año o cuando suceda algo. Entonces, si tuvo un incidente de seguridad, que debo hacer una auditoría para mirar dónde estuvo la falencia. Ahora bien, política general de base de datos, ¿sí? Hay una política global que todos debemos tener, que son esas políticas que tienen 10, 11, 20 páginas. Esas políticas deben tener identificación del responsable y del encargado, que ya sabemos cómo es, principios aplicables, legalidad, no solamente mencionarlo, sino decir, la ley 1581, finalidad, gestión administrativa, contable, fiscal, operativa, seguridad, cultural, salud, la seguridad que le estoy dando. Aquí no vamos a especificar, por ejemplo, es que yo a la base de datos de estudiantes le tengo una contraseña. No, no lo voy a hacer. Yo en la política garantizo las buenas prácticas y estándares de seguridad, seguridad física, seguridad personal para poder tratar esa información, para poderlo guardar. Y confidencialidad. Derechos de los titulares, procedimiento para las consultas, quejas o reclamos. Y la normatividad me exige unas políticas específicas. Yo les estoy diciendo las pautas que deben tener los documentos. En Internet encontramos muchas. Como abogados sabemos cómo es la estructura precisamente de esas políticas, ¿sí? Pero cuando ustedes estén armando sus manuales y sus políticas, pues deben tener como mínimo esto presente. Ahora bien, acuerdos de confidencialidad. Mis encargados, al tener acceso a la información, deben tener acuerdos, ellos se deben comprometer a tratar la información por la cual fueron contratados o porque están prestando sus servicios. ¿Con quién debo firmar acuerdos de confidencialidad? Colaboradores, proveedores, contratistas, terceros, ¿sí? ¿Y qué me tiene que decir ese acuerdo de confidencialidad? Identificación de las partes, definición de qué es información confidencial. Esto es muy importante porque a veces pensamos que ese acuerdo de confidencialidad es el párrafo chiquitico que está inmerso en un contrato. Y no, ¿qué es un dato efectivamente? Obligaciones de las partes y duración del acuerdo. Los avisos de privacidad para los datos que precisamente requieren autorización, yo debo informar a ese titular antes de recolectar los datos quién es el responsable, la finalidad por la cual se está recolectando los datos, cuáles son los derechos que tiene como titular, si vamos a hacer transferencia de información o transmisión de la información, el tiempo de almacenamiento que va a durar esos datos en nuestras bases de datos. La base legal, si es que hay una base adicional que me obliga a recolectar esos datos. Por ejemplo, el decreto de 72 o la resolución 0312 para seguridad y salud en el trabajo. Me obliga a mantener un perfil sociodemográfico, condiciones y restricciones médicas ocupacionales y ubicación de la política. Entonces, la política puede ser en una página web, en una aplicación, de manera física en la empresa, por medios digitales, un código QR al ingresar al edificio. Listo. El aviso de privacidad es para obtener la autorización. Yo no le puedo decir, hey, David, autorízame, pero ¿qué te estoy autorizando? Por eso el aviso de privacidad. Y como les decía, la autorización tiene que ser demostrada, registrada. Estrategias para cumplir con la normatividad. Entonces, después de que yo implemente todos estos documentos, que es un mundo muy grande, pero partimos de lo más importante, del ejercicio práctico que hicimos, que fue el diagnóstico,
Debo tener auditorías internas, debo capacitar al personal y debo tener un manejo adecuado de los incidentes de seguridad que se me puedan presentar. Por eso deben haber instructivos, protocolos para mitigar esas brechas de seguridad. Casos prácticos. Ingeniero Wilmer, me dices que hay unas preguntas. ¿Quieres que vayamos por lo menos por un caso práctico? Porque sé que estoy limitada de tiempo y el tema es demasiado extenso y demasiado importante. ¿Quieres que demos un caso y contestamos preguntas, te parece? Doctora, ¿me escucha bien? Sí, doctor Gerardo. Gracias. Normalmente los eventos nuestros son de 45 minutos, pero este tema estaba tan interesante que se nos fue la hora. Son las 7:40 y empezamos a las 6:30. Es decir, llevamos 1 hora y 10 minutos. Yo le propongo lo siguiente. ¿Qué tal si hacemos la segunda parte cuando ustedes también lo tengan? Porque yo creo que nos falta mucho tema y es bastante interesante. Podría ser para la otra semana, de una vez lo notificamos aquí en Estrados a ellos. Pero sí les pediría el favor de que este puntico lo termináramos y de pronto que absolviéramos unas 2 o 3 preguntas que el ingeniero Wilmer nos ayude a seleccionar, que no hayan sido contestadas y que sean bien relevantes. El evento va a quedar grabado, además para subirlo a redes queda muy complicado a veces por lo pesado que queda. Entonces es bueno hacer eventos de 45 minutos o 1 hora, además porque me han escrito mucho que por favor les envíe la grabación. Entonces, yo entiendo que es muy importante, pero le propongo, terminemos este punto y Wilmer nos selecciona unas 2 preguntas y de una vez le notificamos la segunda fecha de acuerdo a su agenda. Doctora Alejandra, ¿le parece bien? Perfecto, doctor Gerardo, me parece Y le muy iba a bien. pedir un favor que también nos regalaran sus datos de contacto. Nosotros Claro hemos que sí. conocido unas multas gigantescas, unas investigaciones penales, sobre todo con niños y adolescentes, y unos problemas que a veces valen más que el mismo conjunto, las demandas. Entonces, es muy bueno que ellos tengan su información para que los contacten, los llamen cualquier duda si quieren profundizar en conocimiento. Entonces, ¿le parece, doctora? Me parece perfecto, sí. Bueno, Sacamos continúe, entonces doctora. Muchas Eh, gracias. un caso de la vida real, ¿qué pasa? Entonces, una situación que les voy a plantear. Un abogado en sus redes sociales eh, publica fragmentos de una sentencia judicial donde aparecen datos personales y de salud de su cliente. El propósito de esta publicación precisamente es demostrar la victoria en el caso y la publicación obviamente expone información sensible, datos de salud. ¿Cuál fue el problema? La divulgación de los datos sin autorización, que infringió la ley 1581 del 2012 y el artículo 15 que habla sobre el derecho a la intimidad. ¿Cuál es la solución, sí, a este problema o qué deberíamos hacer para que no suceda este problema? Antes de compartir información, se debe anonimizar y censurar los datos sensibles del cliente, obtener autorización del titular, sensibilizar por medio de capacitaciones al abogado en esta situación para que sepa sobre los límites de divulgación de la información judicial en diferentes medios y aplicar las sanciones internas en dado caso que se requiera. ¿Cómo se debe corregir? Importante, en lugar de publicar una sentencia con información personal, el abogado podría redactar un mensaje en estas redes sociales o estos medios públicos donde diga, logramos una decisión favorable para nuestro cliente en caso de salud pública. La protección de sus derechos fue clave en este proceso. Entonces, estas situaciones y como los otros casos que traía, efectivamente suceden. ¿Qué es lo que debemos hacer? Conocer hasta dónde podemos tratar la información. Y por más de que nuestra intención sea buena, no podemos divulgarlos. Aquí vamos a encontrar 3 códigos QR. El primero es mi contacto directo al WhatsApp o al teléfono, ahí también me pueden llamar, para aclarar dudas, preguntas, inquietudes, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran saber, con mucho gusto los atenderé. El segundo son las redes sociales de Dirección Efectiva, donde van a encontrar muchísima información, no solamente de este tema, sino temas de seguridad y salud en el trabajo, planes de saneamiento, planes de emergencia, talento humano. Y por último está las redes sociales de Proyección Estratégica. Somos aliados de Dirección Efectiva. Precisamente esta cuenta habla solamente de tratamiento de datos personales, solamente. Últimas sentencias, actualización de normas, casos de la vida real. Bueno, entonces, ingeniero Wilmer, si te parece, me ayudas con las preguntas y con mucho gusto las contestamos.
Claro, buenas noches para todos. Gracias, Alexandra, por esa información, demasiado valiosa y tienen todas las razones, demasiado tema para tan poquito tiempo. Yo creo que la segunda parte no la merecemos todos. Extraje dos preguntas que me parecieron relevantes dentro del ejercicio y una es esta, es decir que independientemente que no tenga que hacer el registro de bases de datos nacional porque no cumplo con los 4.500 millones, todos deberíamos tener un usuario para reportar los incidentes ante la superintendencia. Sí, efectivamente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando existe un incidente de seguridad, yo debo decirle a la superintendencia qué pasó y debo tomar medidas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, un colaborador se lleva la base de datos y la está utilizando para otro fin. Yo debo informarle a la superintendencia y por ende la superintendencia debe tomar medidas al respecto, ¿sí? Y si llega a pasar algo con esa base de datos y yo cumplí con políticas, capacitaciones, procedimientos, registros, autorizaciones, ya digamos que la responsabilidad no sería mía, sino de ese colaborador que se lleva la base de datos, pero yo debo registrar, debo informar a la superintendencia por medio de la página. Sí, hay que Perfecto, tener muchas usuarios gracias. que enseñar a todos. Bueno, muchas gracias. Es bien importante esa pregunta. Y la otra habla sobre cuál es el procedimiento adecuado, se nos puede resumir cuál es el procedimiento adecuado de cómo hacer la entrega de las bases de esas cámaras de vigilancia que usualmente pasan las empresas, copropiedades, porque aquí me preguntan, bueno, pero es la policía, la fiscalía, ¿cómo entrego eso? ¿Cuál es el debido proceso? Entonces, como para que nos pueda resumir para finalizar, ¿cuál es el debido proceso para la entrega de esas cámaras? Perfecto. Recuerden que la Política General de Tratamiento de Datos Personales tiene o debe tener inmersamente nuestro procedimiento de atención de consultas, quejas o reclamos. En ese procedimiento están los canales de comunicación para que todas las personas puedan ejercer sus derechos, ¿sí? Y ahí nos dice, las bases de datos, como las cámaras o las bases de datos como con los nombres, es una base de datos que mantiene información o tiene información personal, por ende es el mismo procedimiento si es una cámara o si es cualquier otra información, ¿sí? Lo que hay que hacer es lo que dice nuestro procedimiento. Normalmente nuestro procedimiento dice que la solicitud se tiene que hacer por escrito. Dependiendo de la base de datos que requieran, en este caso solicitan es la grabación, ¿sí? Dependiendo si dentro de la grabación no existe o no hay registros de ninguna otra persona, ni del interior de un apartamento, ni algo que pueda vulnerar el derecho a la intimidad de otra persona, yo puedo entregar el video. Pero normalmente eso no pasa, ¿sí? Siempre, en la gran mayoría, siempre aparece un tercero. Entonces, cuando pasa eso, cuando aparece un tercero, yo lo que debo hacer es decirle, ingeniero Wilmer, debido a que la solicitud dentro de la grabación que usted me está solicitando hay más personas, más titulares, yo no puedo entregarle el video a menos de que usted tenga una orden judicial. Yo le puedo transcribir los hechos, por ejemplo, me rayaron mi carro. Ah, bueno, se evidencia que el carro, el conductor del carro de placas tal, ingresa y raya al carro de placas tal. Yo no estoy entregando información personal, ¿sí? Aunque la placa me puede asociar a una persona, ¿sí? Pero yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo, le estoy contando lo que vi sin entregar información personal. Y si requiere y si requiere por alguna razón, ese video tiene que ser por medio de una orden judicial. ¿Yo qué le puedo decir? Ingeniero Wilmer, señor Wilmer, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a guardar su video durante 30 días. Y si yo me comprometo a guardarlo durante 30 días, es 30 días. Normalmente no sé cómo es el proceso de cuánto se demora para obtener una orden judicial, porque pues los tiempos son muy diferentes dependiendo del caso, ¿sí? Entonces yo le digo, lo guardo entre 30, 60, 90 días para que usted tenga el tiempo de tener o de contar con la orden judicial para poder entregar al ente judicial esa grabación. Eso es lo que se debe hacer. Listo, no, muchísimas gracias. Quería contar algo, disculpe, ingeniero Wilmer. Por aquí me preguntaba alguien que cuando la policía o la fiscalía solicita los videos de alguna cámara, ¿la responsabilidad de los datos se traslada a la autoridad o como empresa qué paso debo seguir? No sé si esa la habrá respondido ya. Sería con esa que nos terminaríamos. Finalizamos. Listo, doctor Gerardo. En estos casos, cuando es la policía y la fiscalía, siempre deben tener un soporte jurídico, ¿sí? Tienen que tener una orden judicial o deben tener precisamente una solicitud formal, ¿sí? En estos casos, cuando uno hace la entrega de sus videos,
con esas condiciones, porque cumple con las condiciones, la responsabilidad de sus datos y la divulgación automáticamente se trasladan al ente judicial. Policía, Procuraduría, Fiscalía, CGI, todos. Doctora Alejandra, ya que estamos en este tema tan interesante, ¿usted nos autoriza a difundir su imagen, su voz, el contenido y su número de teléfono? Lo tengo aquí en el chat. Claro que sí, claro, doctor Bueno. Gerardo, pues inclusive la grabación, ustedes si se dieron cuenta al inicio colocamos un aviso de privacidad y aunque no estamos recolectando sus imágenes, digamos en el caso de la señora Lucía, en el caso de David, del doctor Gerardo, del ingeniero, están recolectando nuestra voz, que es un dato sensible. Bueno, por ende, y colocamos el aviso de privacidad. Si ustedes continuaron en esta reunión, están autorizando para poderlo tratar. Entonces, claro que sí, autorizan, no hay ningún problema. Quedo muy pendiente de preguntas. El teléfono de la doctora Alessandra es, aquí lo tengo, 322-21-79-076. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Igual aquí sí. en este código QR lo encuentran. Muy bien. Lo otro es que les pido un favor, afíliense al Colegio de Abogados de Risaralda. El colegio periódicamente hace estas capacitaciones. Estos eventos son de carácter académico, son de interés general. Por favor, vincúlese, no tiene ningún costo la afiliación. Nosotros hacemos parte de la Escuela Nacional de Formación, es el Colegio de Abogados de Risaralda, que hace parte del Colegio de la Abogacía Colombiana. El Colegio de la Abogacía Colombiana tiene cobertura a nivel nacional y los eventos son gratuitos y son académicos. Afíliense, por favor. Nosotros tenemos grupos de difusión jurídica, más o menos 36 grupos de WhatsApp, llenos completamente de estudiantes de derecho, abogados, servidores judiciales, etcétera, y diariamente están recibiendo novedades, noticias legales y jurisprudenciales como la de hoy, por ejemplo. Si tienen alguna duda, me pueden llamar a mi teléfono. Yo les voy a apuntar el teléfono. Wilmer, ¿me lo ayudas, por favor, a escribir en el chat? Mi teléfono es 314-821-7826. Los afiliamos a los grupos de WhatsApp para que diariamente, de manera gratuita, mantengan informados de todo lo que pasa en el país en materia judicial, en materia jurídica y en materia especialmente sociojurídica. Y formación, intercambios académicos, etcétera. Doctora Alejandra, quedamos maravillados con usted.